El fin de semana, el diario de hoy publicó los resultados de la encuesta Jades, en la cual se destaca que el FMLN lidera las intenciones de voto con un 29.3 de las preferencias electorales, seguido de Arena con un 27.1 y Unidad con un 10.7. Asimismo, los resultados evidencian cambios significativos de abril a julio, con el aumento del 4.6% de la figura de Salvador Sánchez Serén frente a un retroceso de Quijano en un 1.2 y Saca con un 0.9 de simpatías. La tendencia nos lleva a preguntarnos qué elementos han permitido respaldar en el último tramo la candidatura del partido de gobierno, por qué la candidatura de Quijano sigue con una tendencia a la baja y en dónde se encuentra el voto de respaldo al expresidente Saca. Asimismo, conocer qué elementos finalmente determinarán la decisión del voto indeciso. Ante este contexto, la población sigue reflejando expectativas por los planes de gobierno de los candidatos, señalando a la seguridad pública como la principal demanda. Es por ello que esta mañana, además, queremos conocer las valoraciones sobre la gestión que lleva adelante en este último año el presidente Funes en materia de seguridad pública, con la dirección de Perdomo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de Payés al frente del Ministerio de la Defensa Nacional. Asimismo, entraremos en un análisis sobre el papel de otros actores políticos en el marco de esta coyuntura electoral, como la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República. Esta mañana conversamos con el docente y analista político Roberto Cañas, con quien pretendemos pasar revista por cada uno de estos temas. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es lunes 22 de julio de 2013. Les agradecemos a ustedes por estar pendientes desde muy temprano e iniciando una nueva semana con este espacio de entrevista. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv y también a aquellos que nos siguen ya en redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Para aquellos que aún no nos siguen, bueno, les invitamos a comenzar a participar desde estos espacios de comunicación. Esta mañana, lo hemos dicho en nuestra editorial, queremos conocer las valoraciones sobre la última encuesta publicada por el diario de hoy, sobre la encuesta Jades, que ya da una tendencia en la cual el partido de gobierno lidera el sondeo y las preferencias electorales por parte de esa muestra que fue tomada a la población, y además queremos conocer cuáles son las valoraciones ya a algunas semanas de haber tomado la dirección del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por parte del ministro Perdomo y también los cambios en la defensa nacional. Esta mañana nos acompaña en el set el docente, investigador y analista político Roberto Cañas, a quien quiero dar la bienvenida una vez más a Francamente. Qué bueno, muchas gracias por invitarme al canal para poder hablar de temas de la realidad nacional. Señor Cañas, yo creo que hablemos de esta última encuesta porque se ha dado un balance en el cual el FMLN está liderando la preferencia electoral. Si bien es un porcentaje no tan holgado, sí es un porcentaje que ya muestra una tendencia en la cual el FMLN está creciendo frente a Arena. ¿Es esa una tendencia que cree usted que va a ser sostenida o irá cambiando esa tendencia según el tiempo? Esta cuestión de las encuestas hay que verla en varios planos de la realidad. El primer plano son los tiempos. Una encuesta es más fiable, la certidumbre de los datos de una encuesta es mayor en la medida que la medición se hace días antes de la elección. O sea, faltando 7 meses para la elección, todo lo que se pueda decir tiene una gran probabilidad que cambie. Claro. Es decir, las encuestas son fotos de la realidad en el momento en que se hacen. Eso hay que tenerlo muy presente porque hay personas que suelen darse a celebrar o a llorar a partir del resultado de cada encuesta, y realmente 7 meses antes es muy difícil hacer afirmaciones contundentes en relación a quién va a ganar la elección. Se pueden hacer consideraciones con bastante posibilidad de acertar, como cuáles. Uno, que va a haber segunda vuelta, eso es muy probable. Correcto. Y yo creo que se puede afirmar con bastante probabilidad de que sea cierto. 2, que va a ser el resultado muy apretado, también se puede afirmar. 3, que los votos que logre captar Elías Antonio Saca van a determinar posibles ganadores. 4, que hay nuevas circunstancias que son incógnitas
voto en el exterior, aunque parecería ser que la cantidad de personas que van a votar no va a ser tan importante, pero como el resultado esperado es apretado, sí tiene sentido. El voto residencial, vamos a ver qué medida afecta resultados. El sistema político salvadoreño ha cambiado de un sistema bipartidista polarizado a un sistema en el que hay una tercera fuerza que está haciéndole cosquillas a ambos de los dos partidos más grandes. Sí. Así que, vaya, y es que esto es muy importante porque se suele quedar uno con el titular. El titular es, según esta medición, Sánchez Serén va arriba, pero el margen de error inmediatamente lo lleva uno a un empate técnico. Correcto. Otra de las consideraciones que hay que sacar, pero muy claramente, es que agotaron ya los candidatos su caudal electoral de intención de voto. El techo es 30%. Es decir, no pasan de eso. Uno puede revisar las últimas 10 encuestas y todos están entre 29, 28, 27. Muy raro que alguien se salte el techo del 30%. Y ojo, el otro aspecto que no toca mucho el análisis cuando se hace es los que son indecisos. En esta encuesta última de la que estamos hablando, 19.1 dicen que no, el planteamiento que hacen es que no respondieron. No respondieron en clave encuestas es, no sé en este momento por quién voy a votar, o de una manera más disimulada no quieren decir. Entonces estamos hablando de 19 y los que dicen por ninguno, que es uno, por decir conservadoramente, hay un 20% de la población indecisa. Esos votan con lo que tienen en la cabeza una semana antes, un día antes, el día de la elección, en el momento de estar en la urna. O sea, yo puedo afirmar francamente que quien venga a decir aquí que ya sabe quién ganó la elección está haciendo charlatanería. Perfecto. Pero de una manera exagerada. Excelente. Usted ha dicho no podemos hablar de resultados concluyentes, contundentes, por lo menos a 7 meses de la elección, pero podríamos hablar de tendencias. Claro, sí, es evidente que Norman Quijano ha tenido una tendencia a descender en las mediciones en los últimos 10 meses. Eso es inocultable. Cuando empezó a mencionarse la candidatura de él, era muy holgada la ventaja que tenía. También no había todavía presentado la candidatura Saca, no se habían definido tan claramente las candidaturas, pero de ese momento, de 10 meses para acá, la caída que tiene en las encuestas Norman Quijano es evidente, pues eso no tiene ninguna discusión. Pero de allí a sacar cuentas alegres que entonces la tendencia es irreversible. Correcto. Para que Sánchez Serén, eso ya eso es política ficción, eso es, no sé. Bueno, puede afirmar todo. Además, Winston Churchill decía que las únicas encuestas en las que él creía eran las que él hacía. Y esto es muy importante, hablando francamente, hay que crear una ética del encuestador. ¿Qué quiere decir eso? Que los encuestadores deben dar a conocer el cuestionario. Es fundamental, porque de la forma en que se redacta la pregunta, ahí viene el sesgo, ahí viene la inducción. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? O sea, hay 80 maneras cuando uno empieza a trabajar en encuestas y tiene un conocimiento, se sabe pues de que eso da lugar a muchas cosas. Entonces, si vamos a estar consumiendo encuestas de aquí en adelante de manera bastante grande, hay que crear, y en estos espacios es muy importante, la necesidad de que se comprometan las casas encuestadoras con un código de ética. Ese código de ética debe ser quién paga la encuesta, quién la hizo, de qué tipo de encuesta estamos hablando. No es lo mismo hacer una encuesta por teléfono, y hay empresas de diarios que publican encuestas telefónicas. Claro, eso no lo dicen en el titular, obviamente, sino que la obligación es que saquen la ficha técnica. En la ficha técnica tiene que aparecer todo esto que estamos hablando. ¿Usted entonces identifica inconsistencias metodológicas en ese mecanismo de encuesta hoy por hoy en el país? No, lo que yo identifico es que no hay una ética que permita que los que consumimos las encuestas podamos saber a qué atenernos en sentido concreto. Pues, si yo veo el cuestionario,
Entonces yo puedo decir, cómo redactó la pregunta la casa encuestadora, eso me permite saber hasta qué punto está bien redactada desde el punto de vista de neutralidad, o tiene un sesgo que induce a un tipo de respuesta. Entonces, yo no le llamaría inconsistencia, yo le llamaría que no hay en El Salvador normado un compromiso de ética de encuestas, número uno. Bien. Y número dos, que no hemos aprendido a consumir encuestas. Consumir encuestas significa, uno, primero preguntarse cuándo se hizo la encuesta. Porque como vuelvo y repito, es una foto de la realidad, las cosas cambian con que cambie el clima, como no va a cambiar el modo de pensar, todo cambia. Entonces, que me venga a decir alguien que hoy pensaba de una manera en términos electorales y que así, sin ninguna modificación, va a seguir pensando, no es cierto. Te voy a poner aspectos que hacen cambiar la opinión. La situación económica. Muy bien. Si en un determinado momento, antes de la elección, las cosas están complicadas en términos de empleo y en términos de costo de la vida, seguro que el voto va a ser de castigo para el gobierno. En otro escenario, si el gobierno tiene preparados para los últimos meses de su periodo y que conecta con la elección proyectos de impacto, llámese hospital de maternidad, CITRAMS y otros, que todos están diseñados para que se inauguren días antes de la elección. Eso cualquiera lo hace, pues eso, que estés en gobierno, ocupás el gobierno para favorecer al partido que interesa apoyar. Entonces van a darse esos proyectos y en la cabeza de muchas personas va a estar, qué bueno el gobierno quiso el hospital de maternidad. Entonces hay que premiarlo, porque el voto es de castigo o de premio. En las lógicas de muchas personas son muy simples. Pues. Se ha dicho que las encuestas reflejan más bien un termómetro del comportamiento de la población en un momento determinado, y en base a esa lectura de en qué consiste una encuesta, llama la atención también que en el pasado Salvador Sánchez Serén había tenido por lo menos una tendencia por debajo a las simpatías del resto de candidatos. Ahora, en esta encuesta publicada por el Diario de Hoy, refleja de que él se pone inclusive por encima del resto de los dos candidatos en cuanto a figura, no solo la bandera. ¿Cómo poder interpretar el hecho de un aumento de la figura de Sánchez Serén? Habría que ver, porque los aumentos son de un punto. Es un punto, correcto. Entonces eso es en términos estadísticos no tan relevante. Pasó del 25.3 en abril al 29.9 en julio. Vale, y ahí tenemos que hacer la siguiente consideración. Muy bien. Se vota por bandera, es decir, muy bien, qué bueno que Norman Quijano es muy popular, o contrario Censu, que hoy Sánchez Serén está mejor cuando preguntan por el nombre, pero para todos los efectos se vota por bandera. Eso va a quedar, yo creo que sin modificación. Entonces, lo que hay que sobredimensionar es la bandera, porque al votar la papeleta no va a tener foto ni nombre. ¿Sobre eso usted cree que la sala entonces no va a tener un fallo favorable por el voto por cara? No creo que haya correlación. Ya intentaron y no se logró. Okay. Y no se logra porque es obvio que eso favorece a un candidato y los demás candidatos no. Los demás candidatos no van a pedirle a sus partidos que voten una reforma que les va a afectar. Yo no le veo correlación. Pero eso que tiene que ver con el trabajo que hace la Sala de lo Constitucional en su fallo. Porque es un fallo que se está esperando que la Sala pueda admitir el voto por rostro. Sí, por un lado, pero por el otro lo tiene que aprobar la Asamblea. Es decir, la Asamblea tiene que aprobar que se modifique el Código Electoral para que puedan votar en las presidenciales con foto y con nombre. ¿Pero si se lo manda a la Sala? Bueno, si se lo manda a la Sala, por supuesto que sí, vamos a ver. Yo tengo dudas de que se logre una votación debería de ser, al final de cuentas, en todas partes así es, pues no le veo yo mayor problema, pero en El Salvador, para esta elección, que se vote no por bandera, sino que con foto, tiene ventaja para uno de los candidatos. Eso, de los posibles candidatos, ojo con eso también, porque no es lo mismo hablar 7 meses antes que 4 meses antes, porque la campaña debería de comenzar en octubre, 4 meses antes de la elección. Ya llevamos, ¿qué? 10 meses más de campaña electoral adelantada, que además hay que decirlo muy francamente, ya llegó la campaña a un punto de saturación. En marketing comercial
las campañas de publicidad también llegan a puntos de saturación, es cuando se ha atacado el objetivo que es la población o el target que se tiene con una cantidad de spots de campos pagados que las personas ya lo asumen como parte del paisaje y de la cotidianidad, y que ya por eso el caudal electoral en su intención de voto ya tiene techo, que es 30%. Entonces habría que revisar también eso, porque uno puede seguir gastando. Aquí se dice que se gastan 20 millones de dólares en una campaña electoral, que además es obsceno, porque en un país pobre estar gastando eso por partido grande, 20, 25 millones. De eso estamos hablando. Claro. Lo toco porque tiene de alguna manera vinculación con las encuestas. Se supone que la lógica es que a más dinero gastado en la campaña, eso se va a reflejar en mejor posicionamiento en las encuestas. Además hay encuestas de encuestas internas, encuestas públicas, encuestas de periódicos, encuestas de universidades. Las personas ven el titular, el grupo mayoritario de la población se queda con la famosa pregunta: si las elecciones fuesen el domingo, ¿usted por quién votaría? Y además solo ven las dos barras de los candidatos, y la otra gran barra que está al final, que casi es a la misma altura, no la ven. Hablemos de ese 29.1% que refleja esta encuesta sobre voto que indecisos podríamos denominarlo, o usted ha dicho voto que por lo menos no expresas públicamente por quién votará. Y también ha mencionado que la campaña electoral ahora ha llegado como a su punto de saturación, es decir, ya llegó a su techo del 30%. Podemos concluir entonces que los partidos políticos no están destinando una campaña a ese 19,2%, que en definitiva es el fin de la campaña electoral, atraer el voto indeciso. Bueno, en marketing político hay como 3 momentos de campaña electoral. El primer momento, que está por terminar, es el momento más argumental, más orientado al voto duro, más orientado a moralizar a la base de los partidos, que es la maquinaria que va a mover las siguientes etapas. Por eso hace sentido la lógica de cómo está diseñada la campaña ahora. La otra cosa también es orientada a la recuperación del voto duro desencantado. De ahí el spot del gritón de arena, tiene esa lógica. Y van a esos esfuerzos, calentar motores con la base que sostendrá la campaña en el segundo, que es ya para sectores que están más o menos vinculados con la política, le dan algún seguimiento, tiene componentes argumentales, pero ya tiene componentes emotivos fuertemente. Y la última etapa, que sí es la orientada ya para los que deciden al final, por eso yo digo que todavía no hemos llegado a eso. Esa campaña va a tener un componente, si lo hacen bien, de trabajo casa por casa. Es decir, ya no va a ser suficiente los spots ni los encuentros masivos en los parques, que además sirven para moralizar. Tal vez el cierre de campaña, los carros, las caravanas y aquella parafernalia que al que no está conocedor de esta realidad lo pueden impresionar. Pero cuando uno tiene seguimiento de campañas electorales, se da cuenta de lo siguiente, y hay que decirlo muy francamente, habría que ver cuánta gente son impresionables por los resultados de las encuestas con esa preguntita. Es decir, porque la lógica es, yo promociono que en esta última encuesta salí bien, porque tiene un efecto hípico. El efecto hípico es, voy con el caballo ganador, porque nadie va a apostarle a un perdedor. Entonces el sueño de los que salen bien en las encuestas es que al presentar los datos induzcan a que ese voto indeciso se incline por el que va en ese momento, en esa encuesta, encabezando la intención de voto. Excelente. Tengo que ir a un primer corte, vamos a seguir hablando sobre eso, tenemos algunos temas pendientes, pero quiero también agotar un poco del análisis sobre los resultados de esta última encuesta. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Roberto Cañas, él es analista, docente e investigador. Hablamos en esta mañana sobre los resultados de la última encuesta publicada el día sábado por el diario de hoy
Yo quiero también preguntarle a usted cómo ve que un periódico como el Diario de Hoy publique resultados a favor del partido de gobierno en un contexto electoral, ¿no? Cuando uno pensaría que quizás no serían los más favorables para el FMLN. Habría que ver, o sea, hay momentos en que la realidad no se puede maquillar tanto. Esos son los resultados, eso fue lo que contrataron, eso hay que publicar. Podría ser que hubieran tomado la decisión, pero aquí estamos en los hubieran, de no sacar los datos o maquillarlos, pero decidieron sacarlos tal como la medición resultó. O sea, ciertamente los sectores más conservadores del empresariado salvadoreño leen el Diario de Hoy como una droga que les va alimentando lo que ellos quieren leer. Pues hoy leyeron una cosa que no les gustó a lo mejor. Pero vuelvo y repito, no hay que hacer cuentas alegres, y lo que hay es empate técnico, lo que hay es una saturación que ha llevado al techo de la inclinación de voto de la gente. No da para hacer celebraciones que digamos, señores, saquemos la champaña que ya ganó el FMLN. Eso es una fantasía. Quienes estén en esa tesitura están en una ilusión, pero verdaderamente como que yo piense que al salir del canal me voy a encontrar un barril lleno de 10 millones de dólares, o sea, y que eso me va a cambiar mi vida, o sea, está fuera de la realidad. Muy bien, en base a ese análisis que hace, ¿cómo podemos darle elementos también a la población? Porque en los próximos días seguramente tendremos una serie de encuestas, como usted ha dicho, de alguna manera un bombardeo de encuestas. Inclusive Norman Quijano ante esa encuesta ha reaccionado el fin de semana y ha dicho que el partido maneja también una encuesta interna en la cual lo posicionan a él con un margen, digamos, no sé si holgado, pero sí un margen por encima del FMLN. Entonces, ¿qué elementos podemos darle a la población para comenzar a interpretar estas encuestas? Hay varios. Uno, ¿quién hizo la encuesta? Si es una casa encuestadora prestigiosa, que ya tiene trayectoria, que ha sido acertado lo que han planteado en elecciones anteriores, ya me da un criterio más de fiabilidad. Correcto. Número uno, ¿quién hace la encuesta? ¿Quién la paga? ¿La paga un periódico? ¿La hace una universidad? ¿La paga el partido? Quien pide la canción y quien paga el mariachi es el que pide la canción. Entonces ya llevan varias cosas. ¿Quién hace la encuesta? ¿Quién la paga? ¿Cuándo se hizo? Es decir, si se hizo muy recientemente, o también digo, yo estoy convencido, la fiabilidad de una encuesta es más cercano al día de la elección. Otro criterio es, se ha hecho en las casas, se ha hecho en lugares públicos, se ha hecho por teléfono, no lo dicen, es decir, solo el titular, va adelante Sánchez Serén en las encuestas, y a mí no me dice nada, yo soy más de duda metódica, yo quiero ver tamaño de la muestra. La ficha técnica, en definitiva. En general, sí, quiero ver, en general en El Salvador 1.200, 1.400 es un dato aceptable que puede hacer una inferencia a uno y dárselo como un resultado que abarca toda la población. Claro. En eso quizás no habría problema. Habría que preguntarse el cuestionario. Yo insisto que si yo no veo el cuestionario no les creo, porque yo puedo hacer de 40 maneras la redacción de una pregunta. Entonces, si no me muestran el cuestionario, puedo consumir, masticar tal vez datos de encuesta, pero tragármelos, quién sabe. Muy bien. Quiero que vayamos terminando con este análisis con dos elementos. Por un lado, en la misma nota en la cual se publica esta encuesta en el Diario de Hoy, señalan de que uno quizás de los principales problemas que ha hecho caer la figura de Arena ha sido los problemas internos. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cree que ha sido determinante esto para la población? No, o sea, la población tiene otras lógicas. La lógica de la mayoría de la población es la cotidianidad, el día a día, las preocupaciones de la delincuencia, de Correcto. Conseguir trabajo, de la sobrevivencia. Entonces también hay que darle sus niveles de relatividad a los consumidores de encuestas. No es cierto que la gran mayoría de la población esté pendiente de los últimos resultados de la última encuesta, eso no es así. La gran mayoría de la población tiene otras prioridades que están más vinculadas a la sobrevivencia y que no leen los diarios, no están tan cercanos a un seguimiento de lo que está pasando. Entonces, para esas personas que en una encuesta salga de un lado o de otro, da igual, es decir, eso no les modifica hacer el día. Entonces, también eso tiene una relatividad.
Habría que hacer una medición, por supuesto eso no lo van a sacar. ¿En qué medida los resultados electorales modifican la intención de voto? Yo creo que es muy relativo. Si quieres lo ponemos vis a vis en la modificación que podría tener un debate electoral. En los Estados Unidos se dice que sí, de alguna manera afecta el desempeño de los candidatos en el debate, cambios en intención de voto, pero es muy relativo. Entonces, hacer mediciones para los que las promueven es una forma de ingresos importante que se dan no todos los días, y para los medios también. De ahí en adelante ya hay una serie de matices, ¿no? Pueden hacer generalizaciones que todo el mundo está pendiente y que entonces hay que sacar la champaña porque ya ganó el frente, porque en la última encuesta por un voto, ¿por cuántos puntos es? 2 puntos. 2 puntos son, sí. Ya vas arriba, esa es historia, es estar fuera de la realidad. Volviendo a la pregunta entonces, ¿no cree que tenga ningún tipo de incidencia en el comportamiento de Arena los problemas que tenga superior? Vuelvo, es muy relativo, porque sí, lo que se usa para explotar la división interna, que es inocultable de Arena, es que está débil, porque un partido dividido es un partido debilitado, y nadie le quiere apostar a partidos débiles, divididos, perdedores, pues. Entonces también se puede sobredimensionar eso. Que están divididos, cierto. Que esa división los debilita, también. Y que eso no abona a presentar una cara ganadora, es evidente. O sea, sí puede de alguna forma, si además se da por oleadas, y primero son diputados que se salen en esta legislatura, después el del Tribunal Supremo Electoral, hoy los areneros que no sé qué. Entonces uno dice, bueno, sí, se va configurando un estado de situación en la cual la pregunta es, ¿cuál es el próximo grupo que se va a salir? Claro. Y sobre el tema, por ejemplo, de la campaña que ha impulsado la presidencia Funes de los 4 años de gestión, ¿cree usted también que ha sido algún tipo de impulso para la candidatura del FMLN? Del otro lado, viéndolo ahora. Pues por supuesto que sí, porque todo el mundo entiende que el partido que está gobernando, aunque el FMLN en los primeros años usaba un trabalenguas que decía que estaban en el gobierno, pero no eran partido de gobierno. No sé si te recuerdas de ese trabalenguas que usaban. Hoy dicen que es el gobierno del FMLN. Ergo, si es el gobierno del FMLN, todos los logros que haga ese gobierno son del FMLN. Los uniformes, el plan Pati, los zapatos, el vaso de leche, todo eso son logros del FMLN, porque hoy sí es el gobierno del FMLN. Antes era, no hombre, este no es el gobierno del FMLN, esta es una alianza que tuvimos que hacer, ya ese discurso ya no se hace. Entonces, obviamente que sí, además usan la gramática de manera rara porque dicen buenos cambios, y es al revés, es el adjetivo y el calificativo, son cambios buenos, no buenos cambios. Y además aquí el maniqueísmo es gobierno, buenos cambios, Arena, 4 años de fracaso. Entonces uno diciendo que todo está bueno y otro diciendo que todo es fracasado. Entonces la realidad es muchísimo más compleja que eso. Claro que por supuesto eso tiene un objetivo electoral cuando el presidente en sus inauguraciones, en la búsqueda de popularidad, dice: yo los invito a que voten por aquellos que van a garantizar la continuidad del cambio, pero además ahí tiene una dualidad que uno que hila más fino entiende. Hay dos que están garantizando continuidad de los cambios en los programas sociales, por ejemplo. Uno que dice que fue el que los inició y otro es el que los está desarrollando ahora. Y entonces ¿quién será ese mensaje para apoyar a quién? Pues exacto. ¿Al amigo secreto o al partido de gobierno? Se lo preguntaba justamente por eso, porque en el pasado, digamos, la campaña que se hacía al finalizar o en el contexto electoral iba dirigida específicamente a un partido político. Ahora con la presidencia Funes, no sé si existe un claro mensaje de que estos cambios a los cuales me refiero están respaldando directamente al FMLN. Por lo que usted me dice, entonces no queda definitivamente claro hacia quién va ese respaldo que hace el presidente Funes. Por el lado de él, pero por el lado del gobierno, y eso es lo que recalca el FMLN, que este es el gobierno del FMLN. Ergo, lo que ha hecho bueno, sigamos con los cambios. Esto debe continuar, que son eslogan que ya se han manejado, por ejemplo. Pero es porque lo retoma el FMLN. Claro, porque ahora es el gobierno del FMLN, aunque el presidente
no lo sea. No lo sé. De acuerdo. Quiero que vayamos entrando también ya a otro tema, y es el tema de las campañas, porque si bien esta misma encuesta también refleja que la seguridad pública sigue siendo esa gran preocupación de los salvadoreños, ¿cómo está viendo usted en el marco de la campaña este tipo de propuestas de cara a la construcción de un programa de gobierno en temas de seguridad pública específicamente? En términos generales no hay programa. Ninguno de los partidos y candidatos ha presentado en serio un programa de gobierno donde estén las apuestas, donde esté el dinero que calculan que va a costar eso que propone, y que esté de dónde van a sacar ese dinero. No lo hacen porque han dicho que están en el proceso de consulta. Sí, pero ya deberían de establecer el día de cumpleaños para dar a conocer esas propuestas. Bien. Pero con esos atributos, venir a prometer que van a hacer una cuestión, si no va acompañada de cuánto vale y además de dónde va a salir el dinero, es oración a la bandera, poesía. Es decir, eso no se puede ver como serio. Que alguien me diga, mire, si yo gano la elección, voy a terminar con la delincuencia. Ajá, ¿y eso cómo lo va a hacer? ¿Con qué dinero? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y quién lo va a pagar? Porque es inviable políticas públicas que no tengan financiamiento. Es decir, no puede ser, eso es inaplicable. Entonces, vamos a esperar. Yo creo que tal vez, para ser positivo, le daría otra dinámica a la campaña electoral adelantada, que aparezcan los programas de gobierno y que aparezca un candidato que maneje cifras, que pueda sostener técnicamente un planteamiento. Es decir, hay candidatos que 30 segundos después de hablar de un tema entran en el desvarío, es decir, no pueden tener un pensamiento articulado, estructurado sobre una determinada temática. Además, un presidente debe por lo menos tener criterios generales acerca de problemas sociales, políticos, política exterior. Es decir, que yo no logro visualizar que los manejen. Le preguntan, bueno, ¿y usted qué pensaría de la situación en este momento con China continental? ¿Cómo ve el problema sirio? Es decir, o sea, habría que ver si de alguna manera tienen un conocimiento mínimo que un presidente de un país debería de manejar. Claro. Por eso los debates son buenos, porque ahí es auscultar de parte de la opinión pública en un debate para ver si realmente pueden desempeñarse sin papeles, sin asesores, y pueden demostrar que son capaces de dirigir un país. Perfecto. Si bien usted ha dicho que es importante que se respalden en cifras y en datos concretos cómo van a sustentar esas políticas públicas, sí existen posicionamientos claros sobre el tema seguridad pública. Por eso se lo pregunto, ¿cómo está viendo esas promesas que, si bien no tienen un asidero técnico, si se quiere, ya es una postura clara? ¿Cómo está viendo eso? Yo no veo, honestamente, hablando francamente, integralidad en las propuestas. Yo voy a ver integralidad cuando me digan, mire, vamos a combinar prevención con control y represión del delito, con atención a las víctimas, con reformas generales de la cuestión judicial, con programas de rehabilitación y reinserción de privados de libertad, es decir, una cuestión en la que se pueda ver la integralidad. Lo que dicen es que van a, los que ya se dieron cuenta que la población no ve con buenos ojos la tregua, entonces la están atacando, porque entienden los equipos de campaña que las encuestas están diciendo que la población está viendo, porque además lo ve todos los días, que la tregua no disminuye las extorsiones, la victimización para la que están viviendo todos los días. Entonces ya ese es un objetivo de campaña, es decir, la tregua no sirve, no hay que negociar con delincuentes, hay que trabajar con los ciudadanos. Entonces yo pensaría que no hay en este momento, yo no he logrado ver, y si alguien me lo muestra entonces podría estudiarlo, una propuesta seria, integral de seguridad pública, y mucho menos de seguridad ciudadana, que tenga un concepto de prevención social de la violencia y de la delincuencia. No hay. Es decir, en definitiva, lo que podemos identificar más bien son posiciones ante determinadas coyunturas. Más que propuestas, son posicionamientos de los partidos políticos ante un tema determinado. Son promesas de candidato en campaña. Es decir, puedo decir cualquier cosa que considere que me puede ganar votos. Y si ganar votos es abrazar viejitas, abrazo viejitas, y si ganar votos es chinear niños, pues adelante con chinear niños, o perritos, o decir que voy a
puede prometer lo que se le ocurra, pero eso en términos concretos de seriedad es nada. Ha quedado claro entonces esa posición por su parte y yo tengo que ir a una pausa. Al volver vamos a hablar también sobre cómo está viendo el rol del ministro Perdomo y también la incorporación de Munguía Payés a Defensa Nacional. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y ahora quiero comenzar a hablar sobre el tema de seguridad pública, porque si bien hemos dicho que es una de las principales demandas, estamos diciendo tampoco que hay una propuesta clara por parte de los partidos políticos, pero sí existe una gestión a un último año del gobierno del presidente Funes. Llega el ministro Perdomo a Seguridad Pública y pareciera que el discurso ha cambiado. ¿Usted cómo está viendo eso? ¿Cree que hay un cambio de estrategia? De discurso, por lo menos, es evidente. La última intervención en medios de Ricardo Perdomo es clarísima. Dice, los ejes de trabajo de seguridad pública han cambiado. Son ahora combate al narcotráfico, combate al crimen organizado y a las extorsiones. Eso es diferente completamente al discurso de Munguía Payés unidimensional, en el cual aquí solo habían homicidios y se habían rebajado, y el 90% de esos homicidios los cometían las pandillas. Es decir, no hay vuelta de hoja, son diferentes los discursos. En términos prácticos, la cosa va a seguir igual. Es decir, hay que ubicarse, faltan 11 meses para que termine este gobierno. Está fuera de la realidad esperar cambios dramáticos, golpes de timón así definitivos, muy poco probable. Entonces, el gobierno se va a sostener en tratar de mantener la disminución de homicidios al nivel en que se tiene, que es la mitad de lo que tenían hace un año. Es decir, estamos hablando de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando antes era como 60, 70. ¿Y quién va a estar en contra de eso? Es que es ridículo decir que eso es malo. Obviamente, si yo estoy preso, cadena perpetua, y me dicen que ya no voy a estar preso, cadena perpetua, sino que solo 100 años, hay un cambio de grado. Pero en términos de epidemia, porque esto tiene indicadores y uno, si es serio, así lo debe de manejar, para la OMS, la frontera son 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, es considerado epidemia, 10 o más. El Salvador tiene 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo ha bajado la mitad, claro, si son fiables los datos de seguridad pública, pero de todas maneras es epidemia. Costa Rica tiene 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, Nicaragua tiene 11, 12, son los países que tienen niveles de delincuencia menores, así que sí, de grado sí, nadie discute eso. Cambios dramáticos no, integralidad de estrategia tampoco logro ver, y para el presidente Funes es fundamental para la popularidad que él le da un valor muy grande, que termine su gestión presentando como el éxito más importante de su actividad en seguridad pública que disminuyó los homicidios, punto. Si bien no hay un cambio de fondo, sí un cambio de discurso, digamos, ¿por qué sería este cambio de discurso ahora en este último año? Es decir, y también con la llegada del ministro Perdomo, que por ahí no era algo esperado por el presidente, bueno, o por ahí sí se esperaba este fallo de la sala, pero un cambio de discurso por más que no cambie la estrategia. Sí, el cambio de discurso no obedece a cambio de operadores de política pública, es decir, lo tendría que haber dicho Munguía Payés si se hubiera quedado, porque el discurso, ese libreto no lo hacen aquí. Ese libreto lo hacen en Estados Unidos. Es la preocupación de la política norteamericana de seguridad nacional en Centroamérica, que se define como lucha en contra de la actividad del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, cuando Perdomo dice, aquí lo que hay que combatir es esto, tengo evidencia, además está descubriendo América, tengo evidencia que se ha incrementado el activar del narcotráfico, pues eso es descubrir América. Todo el mundo sabe que aquí en El Salvador, por lo menos los datos más conservadores hablan de 600 toneladas de droga que se mueve al año en este corredor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También vaya en el sentido de los decomisos.
kilos. Correcto. Aquí se decomisan kilos y se hace como mucho ruido. No hay ley de extinción de dominio para que yo te pudiera decir, bueno, mira, hay un cambio importante. En Nicaragua hay ley de extinción de dominio y además la policía, el ejército, quien hace la captura y el decomiso se queda con un porcentaje. Obviamente, entonces la policía sandinista o nicaragüense o como se llame, está muy motivada a hacer decomisos porque le queda un porcentaje importante el ejército de Nicaragua. Entonces, aquí no hay ley. El último decomiso que uno se da, que ya casi nadie se acuerda, es el de los 10 millones de los barriles. Y entonces, por eso digo yo, en 11 meses, cuando un gobierno tiene funcionarios que la mitad de su cerebro está pensando en qué organismo internacional se va a ubicar laboralmente y el otro hemisferio de su cerebro está pensando en cómo terminar bien el periodo, no se pueden esperar cambios extraordinarios. Lo que dice entonces es que independientemente si no hubiera cambiado Perdomo, igual ese discurso, no sé si más hostil, pero por lo menos más destinado a otro tipo de hechos como el narcotráfico, iba a venir por parte de Munguía Payés. Así es, porque claro, como digo, el libreto nos escribe aquí. ¿Cómo ve la llegada de Munguía Payés a Defensa Nacional? ¿Era necesario que él llegara a tener una decisión de carácter ministerial para? Bueno, ahí hay un cambiazo en decisión del presidente Funes, que el día de toma de posesión hace un discurso en el que plantea que la meritocracia va a ser el criterio rector del nombramiento de los colaboradores de él, y hoy es la confianza. Además que les debe haber caído como golpe en ayunas a los jefes y oficiales de la Fuerza Armada, porque en la Fuerza Armada hay una lógica de promociones, de las tandas. Correcto. Entonces, en la medida que alguien vuelve, es un tapón que dificulta que la promoción natural de los que vienen empujando y han hecho méritos y son generales también, no lleguen a ocupar los cargos que deberían de ocupar en esa lógica secuencial de cambios en la Fuerza Armada. Sin duda, lo que pasa que sotto voce debe ser el malestar, no se va a evidenciar eso, el disimulo, el fingimiento es una seña de identidad salvadoreña y también de la Fuerza Armada. Entonces el malestar ahí está larvado, presente, de que a cuenta de que alguien que ya había salido vuelve otra vez y con eso impide las promociones naturales dentro de la institución. De ahí esos desplantes como la llegada en helicópteros con blindados, todo ese tipo Rambo de presentar el informe en la asamblea, uno dice, ¿y esto qué es? En un país pobre, gastando dinero en gasolina, movilizando recursos para nada, para dar una imagen de qué, pues, a quién quieren impresionar con eso. Yo no entiendo a David Munguía con ese desplante. Mira, a mí de fondo también lo que nos interesa un poco posicionar es esa discusión de qué tanto poder tiene Munguía Payés para que de alguna manera se ve como una persona que necesita estar dentro de la estrategia de seguridad en el país. Es decir, esa decisión nos responde más bien a la necesidad de que Munguía Payés siga siendo o tomando una decisión de carácter ministerial y política en el gobierno para continuar el proceso. O sea, ¿por qué se vuelve a llamar a Munguía Payés a Defensa? Bueno, primero porque es un hombre de confianza de Funes y Funes está terminando su periodo y necesita rodearse de colaboradores de confianza para terminar lo mejor posible el periodo. Número dos, porque es una manera de decirle a la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, ustedes mandan, pero yo mando también. No quieren que sea ministro de Justicia y Seguridad Pública, pues va a ser ministro de la Defensa y yo mando también aquí, número dos. Y número tres, él es el arquitecto, y lo dice Raúl Mijango con mucha claridad, el que más sabe, el que más ha hecho, el que puede, es Munguía Payés. Entonces, desde su cartera siempre va a ser alguien que va a tener un rol muy determinante en el diseño de la política pública y ejecución de la política pública de seguridad. Es decir, entonces responde a dos cosas. Por un lado, es un acto simbólico del presidente para decirle a la Sala de lo Constitucional a yo que mando también, número uno. Dos, es rodearse de su gente de confianza. Y tres, darle continuidad a la política de seguridad pública. Bueno, lo dice Sánchez Serén. Qué bueno, dice, que Munguía Payés ha llegado a la cartera de Defensa Nacional porque va a coordinar mejor. Si es que aquí no estamos elucubrando, es una cosa que está documentada, hay declaraciones, por lo menos de Sánchez Serén, en ese sentido.
O sea que el tema es que aquí de lo que se está hablando es que la militarización o remilitarización de la seguridad pública es hasta bendecida por el partido que se supone debería de estar en contra de eso porque firmó los acuerdos de paz, y el logro más importante de los acuerdos fue la separación de las funciones de seguridad pública de las de defensa nacional. Y entonces venir a decir ahora que está bien que Munguía Payés llegue otra vez de ministro porque ya sabe de seguridad pública y entonces va a haber mayor coordinación. ¡Ey! ¿De qué estamos hablando? Es decir, usted dice entonces que con la llegada de Munguía Payés hay un respaldo por decir hay una militarización de la seguridad pública en El Salvador. Sí, es que ya está militarizada desde hace mucho tiempo con el uso de la discrecionalidad que tiene el presidente de usar de manera excepcional la Fuerza Armada para cuestiones de seguridad pública. Es cierto, la Constitución de la República dice que excepcionalmente y por un tiempo limitado el presidente, cuando hay situaciones en las que se necesita la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública, lo puede hacer. Pero es que lo que sucede es que lo extraordinario se vuelve ordinario en El Salvador, lo que es temporal se vuelve permanente. Entonces ya se hizo permanente, cada año lo está volviendo a ampliar esa condición de excepcionalidad de la Fuerza Armada cumpliendo funciones de seguridad pública. Pero entonces, ¿cómo podemos ver también, por ejemplo, acciones como los municipios libres de violencia? Esas son unas, más bien, políticas orientadas a una prevención. Por ejemplo, también se ha conocido la incorporación de pandilleros al programa PATI. Este tipo de acciones nos están viniendo también a contrarrestar un poco esta idea de una idea altamente represiva en seguridad pública. Sí, pero es muy poco y muy tarde. Vamos a ver, municipios libres de violencia, el nombre suena bien. Parecería ser que entonces la integralidad empieza a darse. Sí, hay control y represión del delito, pero aparece algo preventivo. Municipios libres de violencia. Además muy cuestionados, por lo menos el fiscal no considera que ni la tregua ni esos municipios sean garantía de cambios importantes en seguridad pública. Y tiene una manera muy típica de calificar esa modalidad, digamos. Pero volvemos al corazón de la política pública. Vaya, la política pública de seguridad en prevención es municipios libres de violencia. Y el dinero para financiar eso. Claro, los alcaldes han de haber sentido fascinados con la idea de apoyar ese tipo de programas porque esperarían que acompañándolos vendría dinero a continuación. No creo que haya mucho dinero para eso, porque ¿de dónde? De los impuestos no hay recursos, y ya el presupuesto ya está hecho para los 11 meses que hacen falta. De la cooperación externa habría que ver qué cuantía puede tener esa cooperación. Así que como discurso, como maquillaje de un plan de prevención es bueno. Fondos para poder decir es serio, habría que ver. Perfecto. Y lo del PATI que me preguntas, pues ¿qué es el plan PATI? Es $100 que se entregan a sectores temporalmente, porque el plan se llama así, plan temporal, que disfrazan la pobreza y que al terminarse el plan se terminan los esfuerzos de esa naturaleza. Se disfrazan la pobreza, pero colaboran también a contrarrestarla, porque CEPAL ha dicho que ese tipo de programas de transferencia condicionada de alguna manera contribuyen a reducirla. Sí, pero es como igual que en medicina. Si tenés un dolor y te tomas no puedo decir un nombre comercial de una medicina para el dolor, en el momento se te quita, pero si no has atacado la causa del dolor, al pasar el efecto de la pastilla te vuelve a doler. Es lo mismo. Entonces, el plan PATI, que es un plan de programas sociales de disfrazar la pobreza, te termina el proyecto, la gente sigue en pobreza. Claro que les va a ayudar. Nunca me han dado $100 al mes y me dan, por supuesto que hace la diferencia. Eso no tiene discusión. Mira, a propósito del PATI y la incorporación de pandilleros al programa, el fiscal ya se ha opuesto a esto. Usted ha dicho también que ha tenido señalamientos claros contra la puesta en marcha de los municipios libres de violencia. ¿Cómo está viendo usted el papel del fiscal general dentro del marco de todo esto? ¿Es más bien responde a una cuestión de carácter política o operativa por parte de la Fiscalía? Bueno, todos esperamos que el fiscal y todos los funcionarios públicos hagan lo que tengan que hacer para cumplir con su mandato constitucional, que cumpla con la ley, pues la función administrativa del empleado público es cumplir lo que la ley le mandata. Entonces lo que uno le puede pedir al fiscal que haga lo que tiene que hacer para cumplir con su mandato
constitucional y legal. El problema viene no con el fiscal, el problema viene cuando alguien dice, mire que me dejen gobernar. ¡Ey! Pero lo que sucede es que se han dividido los poderes y un poder controla a otro poder. Entonces aquí nadie es absoluto que venga a decir, miren, no me vengan a mí a entorpecer porque yo no necesito ni quiero que me controlen. Es que así es la democracia. Lo está diciendo por el presidente de la República. Lo digo porque cuando él plantea, miren, déjenme gobernar, es que no sos absoluto. Aquí un poder controla a otro poder, precisamente por la esencia de lo que es el diseño de la democracia. Desde John Locke, desde Rousseau, desde los padres de la democracia plantearon que para combatir el absolutismo había que dividir el poder. Entonces, venir a decir aquí que me dejen gobernar es como decir yo soy absoluto, no me estén diciendo, metiéndose en nada conmigo. En base a esa lectura, entonces, ¿usted considera que la posición del fiscal general de la República está más bien orientada a su rol como un ente de contralor? No, el fiscal es el abogado de la República, es el abogado de todos nosotros, es aquel que busca cumplir con el rol acusatorio ante los delitos de la República. Eso lo debe hacer bien, porque lo hace, porque hay denuncias o porque lo hace porque ya lo tiene que hacer por ley. Entonces, ¿le parece bien entonces a ustedes las declaraciones que ha dado el fiscal general de la República teniendo señalamientos altisonantes sobre le ha llamado pandilleralandia? Sí, el tono, los calificativos son las formas. Por supuesto que la dialéctica plantea que forma y contenido están unidos. Aquí mucho se le pone acento a las formas. Y hay personajes de la política nacional que se engolosinan con las formas y no el contenido. Si el contenido es cumplir con su deber constitucional y aplicar la ley, perfecto. ¿En el caso del fiscal lo está haciendo así? ¿Está cumpliendo su...? Pues habría que ver. Yo considero que tienen problemas todas las dependencias públicas y la Fiscalía también, de recursos, de formación, habría que ver. Entonces, yo no podría decir que está haciendo bien su trabajo completamente, porque habría que ver si tiene todos los recursos, si los fiscales están capacitados y en qué medida está permeada esa institución del narcotráfico, del crimen organizado, y qué capacidad tienen de efectividad a partir de esas cosas, de sus presupuestos, de su cualificación, de su tecnificación y de la influencia de estas fuerzas que tienen recursos muy grandes. Perfecto. Tengo que ir cerrando ya la entrevista, pero usted ha mencionado también el tema de la división de poderes. Importante plantearlo también en la discusión sobre el papel de la Sala de lo Constitucional en el último tiempo. Ha admitido la demanda contra el FONAT, ha suspendido inclusive todos los efectos que tenga esta ley. Y por otro lado también, ya admitió la demanda de inconstitucionalidad ante el nombramiento de Salomón Padilla al frente de la Corte Suprema de Justicia. Son todos elementos que uno pensaría, y el presidente ha dicho que quieren obstaculizar mi trabajo del gobierno. ¿Hay una tendencia de la Sala por obstaculizarlo o por apuntar contra el FMLN, por ejemplo? No, es que lo que sucede es que como estas son democracias en construcción, es decir, las tareas de la construcción democrática en El Salvador no han terminado. Entonces, hablar de división de poderes, hablar que un poder controla, que solo el poder controla el poder, que un poder controla y así está estatuido a otro y que se den esos señalamientos de inconstitucionalidad, que es lo que tiene que hacer la Sala, aquí cada vez que se hace se ve como extraordinario y eso es de lo ordinario de la política en la democracia. Entonces, por supuesto que cada fallo, y además ya está anunciado contra el TLC. A mí me parece que es válido que la Sala de lo Constitucional funcione porque es el recurso que tenemos nosotros, los ciudadanos, porque lo que hace la Sala no se lo inventan ellos, responden a demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos. Entonces, si eso está funcionando en términos importantes, está funcionando la democracia en ese plano de la Sala de lo Constitucional, porque yo como ciudadano puedo presentar un recurso, me lo recibe la Sala y puede volver a detener el acto reclamado, como es el caso del FONAT. Perfecto. Entonces, qué bueno, porque entonces como ciudadano yo me siento satisfecho
de que mis demandas no caen en el vacío, y eso es importante para la democracia. Sí. Después de que vengan a decir aquí que las decisiones y los fallos de la sala son sesgados porque responden a intereses políticos y que si hacen una cosa son respondiendo y son gente de arena o de derecha, y si hacen otra son entonces... Excelente. Si usted ha dicho entonces de que el trabajo de la sala es reconocer y admitir esas demandas que presenta la ciudadanía, ¿por qué cree entonces que todavía no se han admitido, por ejemplo, demandas contra la amnistía, contra la dolarización y contra el TLC? El TLC parece que ya viene en línea, ya está anunciado. Pues habría que ver hasta qué punto en esto también hay mediaciones de carácter político y de seguridad. Es decir, hasta qué punto ellos quieren llevar las cosas hasta donde deben de ser. Por supuesto que habría que derogar la ley de amnistía, buscar que se aplique la justicia en los casos donde hay crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Hasta dónde quiera llegar la sala, habría que preguntárselo a ellos, pues, pero que deberían de hacerlo, deberían de hacerlo. ¿No hay motivaciones políticas en las resoluciones de la sala? Yo pensaría que no deberían de hacer, porque su rol no es constitucional, ellos son jueces, y los jueces lo que se ocupan es de ver si se hacen las directivas del presidente o de las legislaturas de acorde a derecho a la Constitución. En el sentido determinado por la Constitución, son jurídicas. Ellos lo que determinan es si es constitucional o no. Eso es lo que está escrito. Excelente. Profesor Caña, yo tengo que despedirlo. Ha sido un placer tenerle como siempre en este set y ha sido muy claro y por supuesto estaremos pendientes de seguirle trayendo. Bueno, muchas gracias y un saludo a los que están en Twitter, que manden más tweets. De acuerdo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias también a ustedes que nos acompañaron en este inicio de semana. Les recordamos que esta entrevista vendrá en reprise a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. También les recordamos de seguir en sintonía de la programación de Canal TVX. Muchas gracias.